modalidad de ciencias mezclado con física y química, biología y geología, y el trabajo que os voy a presentar se titula La aprendizaje de las emociones. Antes de nada, me gustaría agradecer personalmente a mis tutores Leila Hernández y Pablo Pérez, a tutores externos como pudieron ser algunos miembros del Departamento de Orientación y algunos profesores como podría ser mi profesora de oratoria Diana de las Torres o incluso mi profesora de lengua María Coduras. No solamente, también me gustaría agradecer a todos mis compañeros, no solamente de mi clase de ciencias, sino también de otras clases como podrían ser sociales y humanidades. Finalmente me gustaría agradecer al mismo lector o espectador que ahora mismo está escuchando mi trabajo y finalmente también me gustaría agradecer a no solamente los familiares que están aquí ahora mismo escuchando mi trabajo de investigación, sino también a mis familiares los cuales ahora mismo por temas de trabajo o estudios no pueden estar aquí presentes. Antes de comenzar la parte extensa, voy a decir brevemente de qué voy a hablar en esta presentación, empezando por una introducción, con la introducción del tema, unos objetivos y una justificación de por qué he elegido este trabajo. Luego iré hacia el desarrollo con unas definiciones generales, una hormona, un neurotransmisor que he estudiado, en este caso el cortisol y la serotonina. Luego la influencia que tienen estos dos compuestos en el organismo y finalmente con formas de manipular estos dos compuestos. Luego acabaré con las conclusiones y finalmente pasaremos al turno de preguntas donde el jurado me podrá preguntar alguna duda que tenga. Empezamos por la introducción. ¿Por qué elegí este tema? Bueno, primero tendríamos que hablar de que a partir de las crisis actuales, como podría ser la ya pasada COVID-19 o la actual crisis energética, ha producido muchos problemas psicológicos o síntomas psicológicos en muchas personas de nuestra sociedad. Y estos problemas psicológicos pueden llevar a un descontrol emocional y este descontrol emocional podría llevar a un mayor estrés o ansiedad al no poder ser capaces de controlar determinadas emociones y este mayor estrés o ansiedad podría llevar a un mayor malestar. Con este trabajo, mi principal objetivo es poder ayudar a estas personas que tienen problemas para controlar sus emociones o tienen problemas psicológicos a que puedan tener una ayuda mínima para que puedan estabilizarse y sentirse mejor consigo mismos. Tras haber introducido el tema, vamos a pasar al tema del desarrollo y la pregunta que sería ¿qué he trabajado en este proyecto? Antes que nada voy a dar unas definiciones generales sobre lo que es una hormona y lo que es un neurotransmisor. Empezando por una hormona es un mensajero químico. Una hormona es un mensajero químico compuesto por glándulas que viajan a través de la sangre hacia órganos y tejidos y controlan numerosas funciones de determinados órganos o tejidos. Luego tendríamos un neurotransmisor, que es un compuesto químico liberado en el sistema nervioso que transmite información y influye sobre todo en transmisiones motoras o principalmente también sistemas, aunque también puede afectar en órganos, etc. Luego vamos a hablar del cortisol, que sería esta hormona de aquí, y la serotonina, que sería este neurotransmisor, aunque comúnmente también se le conoce como la hormona de la felicidad. El cortisol es una hormona que es segregada principalmente en momentos de tensión. Es un glucocorticoide, que es un tipo de esteroide, y se produce en las glándulas suprarrenales. En cambio, la serotonina es un neurotransmisor producido por una sustancia que se llama triptófano más triptófano hidroxilaxa, por esto también la serotonina se le puede conocer como 5-HT.
Se encuentra aproximadamente un 10% en el cerebro, un 90% en el intestino y el resto se puede encontrar en las plaquetas de la sangre. Y la serotonina es usada principalmente para tratamientos de enfermedades mentales, como podría ser la depresión, por ejemplo. Luego también, como dato curioso de la serotonina, me gustaría destacar de que está demostrado de que los hombres producen un 50% más de serotonina que las mujeres. Pasando al siguiente apartado de la influencia, el cortisol afecta ante la respuesta en momentos de estrés, haciendo que el hígado produzca más azúcar para seguir manteniendo al organismo alerta en caso de situación de peligro. Luego también afecta al metabolismo, a la presión y al azúcar, ya que está demostrado que si ustedes tienen niveles de cortisol elevados, la presión aumenta. En cambio, si hay niveles de cortisol bajos, la presión suele ser menor. Y es igual con el azúcar. Cuanto más niveles de cortisol hay, más aumentan los niveles de azúcar en la sangre. En cambio, cuanto menos niveles de cortisol hay, menos nivel de azúcar hay en la sangre. También afecta al sueño, ya que en el ciclo del sueño vigila, ya que cuando estamos dormidos los niveles de cortisol son mínimos. En cambio, cuando estamos a punto de despertarnos, los niveles de cortisol aumentan. Luego, pasando a la serotonina afecta a la digestión, ya que al estar la mayor parte en los intestinos, que los intestinos forman una parte crucial en la digestión de alimentos, ayuda a digerir los alimentos y a eliminar aquellos alimentos tóxicos o que nos puedan causar infección. Luego también la serotonina puede producir las náuseas, que es una reacción que tiene nuestro cerebro cuando tenemos mucha más serotonina de lo que podemos digerir. Algunas sustancias ilegales, como pueden ser las drogas, lo que hacen para que no sintamos esta sensación de náusea es afectar a los receptores que dan este mensaje al organismo para que no podamos percibirlo. Luego también participa en la curación de heridas, ya que la serotonina, cuando hay una herida, hace que la sangre se coagule, que es un proceso importante para la curación de heridas. Luego también afecta al sueño y al deseo sexual, pero en este caso lo he puesto en cursiva, ya que no lo hace ella sola, sino que también lo hace en colaboración con la dopamina, que es otro compuesto que debido al tiempo debido a la brevedad del tiempo que he tenido para hacer este trabajo, no me ha dado tiempo a indagar más, pero sería algo que me gustaría indagar. Luego también puede afectar a nuestra salud ósea, en cambio en este caso no positivamente, ya que si hay unos niveles altos de este neurotransmisor puede producir enfermedades óseas. Pasando al siguiente paso de cómo influyen, voy a hablar sobre los niveles extremadamente elevados. Empezando por el cortisol, principalmente afecta primero al carácter, que nos hace estar más ansiosos, nerviosos, y también afecta a la gula y puede afectar también a la carencia de sueño. Luego, si hay unos niveles elevados de cortisol por mucho tiempo, puede producirse el síndrome de Cushing. Y este puede ser producido por varias causas. Una de ellas puede ser por los medicamentos de esta hormona o algunos tumores que pueden variar entre tumores pituitarios o hasta tumores suprarrenales. Este síndrome puede producir hipertensión, incremento de peso, sobre todo en la cara, brazos y piernas. La cara se vuelve redonda y roja. Hay una dificultad para la curación de heridas. Las heridas aparecen más fácilmente
puede producir diabetes de tipo 2 y luego también puede producir marcas moradas en los brazos y piernas, incluso en el abdomen, mucho crecimiento de pelo y en complicaciones de estas puede producir infartos o en el peor de los casos la muerte. En cambio, cuando hay unos niveles muy elevados de serotonina se puede producir lo llamado síndrome de serotonina, que fue un síndrome que se descubrió en los años 60 y puede producirse de dos formas. Una sería con un exceso de medicamentos que te contengan este neurotransmisor o un exceso de consumo de sustancias ilegales como podrían ser las drogas. Este síndrome puede empezar desde diarreas, pupilas dilatadas y temblores, pasando por convulsiones, delirios convulsiones y delirios, hasta acabar en coma o en el peor de los casos la muerte. Este síndrome de serotonina se podría relacionar fácilmente con lo que llamamos sobredosis de drogas. Pasando al siguiente punto de la influencia, voy a hablar de lo que sucede cuando hay niveles bajos de estos compuestos, empezando por el cortisol. Cuando hay unos niveles bajos de cortisol se puede relacionar a que hay unas insuficiencias, las pueden ser primarias o secundarias. La insuficiencia primaria puede ser producida por la enfermedad de Addison y la enfermedad secundaria puede producirse debido a algún tumor o que las glándulas suprarrenales están siendo atacadas por el sistema inmunológico o llevan mucho tiempo sin actuar. Luego, la serotonina puede provocar síntomas físicos o psicológicos, como podría ser la ansiedad, el estrés, y en casos físicos podría ser a lo mejor la obesidad, etc. Luego puede producir enfermedades mentales o físicas, como por ejemplo trastornos compulsivos, trastornos mentales relacionados con la depresión, conductas suicidas y ansiedad social. Y en el caso de las enfermedades físicas pueden producir enfermedades físicas en el hígado y en el hígado. Luego puede producir problemas físicos, como podría ser problemas en algunos huesos o en los huesos. Y luego he metido otros problemas, ya que no sabía muy bien dónde relacionarlos, que podrían ser problemas en el sueño, en el apetito y en el sistema inmunológico. Finalmente voy a pasar a formas de manipular estas dos compuestos, empezando por el cortisol, que una de las principales maneras de manipular sería dormir bien, ya que un buen sueño normalmente reduce estos niveles. Hacer ejercicio o técnicas de relajación también viene muy bien para controlar esta hormona. Las relaciones saludables, ya sean amistades, relaciones amorosas o familiares. Luego también en tema de alimentos, una dieta mediterránea puede ser buena para controlar esta hormona, aunque también hay los alimentos ricos en vitamina B12, magnesio, omega 3 también ayudan a reducir esta hormona. En cambio, alimentos con mucho azúcar, como podría ser la remolacha, bollería industrial o bebidas con cafeína o mucho azúcar, aumentan esta hormona. Luego, finalmente, ser conscientes de momentos en los que estamos estresados o ansiosos pueden ayudar, ya que si, por ejemplo, un individuo se sintiera estresado en un determinado momento, fuera consciente de ese momento y hiciera a lo mejor alguna técnica de relajación, reduciría por ende esos niveles de cortisol.
Luego, con la serotonina, ya que nuestro cuerpo es incapaz de producir la sustancia con la que la serotonina está hecha, que sería el triptófano, tendríamos que consumir alimentos con triptófano, que podría variar entre lácteos, huevos, pasta, cereales, algunas frutas como podría ser el plátano o la piña, y también el salmón. También el salmón está dentro de estos alimentos. Luego, el ejercicio físico está demostrado que aumenta estos niveles de serotonina. Al igual que los cambios de actividad y cambios de ocio, tener, por ejemplo, viajar. Y también cambios de rutinas ayudan a aumentar este neurotransmisor. Y finalmente la luz solar, que no solamente es buena para la vitamina D, sino que también es recomendable caminar bajo la luz solar durante 10-15 minutos para poder aumentar estos niveles. Finalmente voy a ir a las conclusiones, que sería a que he llegado. Y las conclusiones a las que he llegado con este trabajo es que las emociones son mucho más fáciles de controlar y manipular de lo que yo podía imaginar. Hay muchísimas maneras de poder cambiarlas, además de que unos niveles estándares son cruciales, ya que normalmente tendemos a pensar de que las emociones negativas estaríamos mejor sin ellas, etc. Aunque sin esas hormonas y neurotransmisores que producirán esas emociones que denominamos negativas, probablemente podríamos desarrollar muchas enfermedades. Y finalmente también he llegado a la conclusión de que una pequeña variación de estos niveles podría avisarnos de algunas enfermedades que podemos prevenir. Y tras haber comentado las conclusiones y tras haber terminado de presentar esta exposición y haber hablado de las conclusiones, abro el turno de preguntas por si habéis tenido alguna duda, así que muchas gracias por escucharme. Pero también como a lo mejor tenemos una capacidad de saltarnos ese determinismo químico, ¿no? La conclusión que quería hacer es un poco se me ocurre muy bien, porque vamos a hacer experimentación en el instituto con productos químicos y con emociones. No sé cómo podríamos hacer esto de investigación. No sé si tú que tienes tantas ideas y estudias, investigas tanto, si habrías pensado algo al respecto. Habría sido interesante a lo mejor hacer un estudio con dos sujetos, por así decirlo, uno que hiciera todo lo que he mencionado anteriormente de cómo manipular a lo mejor estas dos hormonas o una en específica, y el otro sujeto no hiciera estas actividades o siguiera este tipo de alimentación, y tras el paso del tiempo sería hacer unos análisis de cómo se sienten y tal, y con esos resultados hacer una comparación. Pero que se podría hacer sin meternos en tratamientos químicos, simplemente con lo que has hablado de alimentación y de hábitos vitales, y ver si se nota algún cambio en los estados de ánimo o cosas por el estilo. O sea, o si sí. se te ha ocurrido que se podría hacer algo experimental al respecto. Pues a lo mejor podemos plantearlo como una de las conclusiones para si alguien quiere retomar este proyecto el año que viene, tenga esa posibilidad, ¿no? Pues muy bien. Yo siempre voy a contar un poquito la posibilidad de
otras sustancias, otras emociones, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, porque al principio tenías un abanico muy amplio, es un tema muy amplio y luego te has ido a estas dos, ¿no? No sé si para el año que viene sería interesante. Bueno, lo que pasó fue que como al principio, como mi objetivo principal era poder ayudar a las personas a que pudieran controlar y sentirse mejor consigo mismos, empecé a buscar muchas hormonas que afectaran a muchos tipos diferentes de, bueno, muchas emociones diferentes y relacionarlas entre sí. Entonces empecé a lo mejor con 14 y debido a que me costó mucho, bueno, tuve problemas de organización y tal, tuve que al final rebajarme a dos principales que fueran más o menos emociones completamente distintas, ya que el estrés o la ansiedad lo solemos relacionar con lo negativo y la felicidad con lo positivo. Entonces fue más o menos pues, para hacerlo un poco más interesante. Yo quiero hacer una pregunta y es para personas que no te conozco ni conocía tu trabajo ni sabía de qué iba el tema. Entonces, he visto en las anteriores presentaciones, que estaban muy bien todas, las amigas como la de Ajar, que habéis trabajado mucho el soporte, digamos, y sobre todo tenéis una introducción con un índice. Y para las personas que no conocemos el tema, ver el índice, y en tu caso que te has tomado el tiempo de desarrollar y explicar lo que íbamos a ver a lo largo del trabajo, creo que es importante para las personas que no conocemos el tema verlo. Entonces, te agradezco que hayas invertido tiempo en esto y sí que es algo que yo pensé que a partir de esta exposición quizás no está mal invertir nada, unos segundos. Sé que habéis muy pillado de tiempo, pero unos segundos en explicarnos qué vais a tratar a lo largo del desarrollo del tema creo que viene muy bien. El índice creo que viene bien explicado, entonces te lo agradezco. Bueno, yo un apunte pequeño. Has comentado, bueno, entiendo que ahora estás con el cortisol a tope, luego pasarás a la etapa de serotonina. Llevo bastante. Yo espero empezar a tener un poquito el cortisol en algún momento. Has comentado la afectación farmacológica del cortisol. ¿Has investigado, te suena algo sobre los fármacos que pueden afectar a la serotonina? Sí que además puse algunos en mi trabajo escrito. Es más, debido al tiempo que tuve que quitar un punto entero de mi trabajo que se enfocaba en el sistema límbico y las partes cerebrales donde tenía en cuenta que eso está en mi trabajo escrito. Normalmente la serotonina se usa para antidepresivos, como por ejemplo una de ellas podría ser el Protal, que no incluí porque los nombres es un poco más difícil de memorizar y tal, pero sí que encontré bastantes. Yo ya por último simplemente deciros que los tres trabajos tienen una calidad de verdad impresionante. Yo tengo formación en química y lo estoy siguiendo sin ningún problema, pero no tiene una complejidad muy amplia. Bueno, y vuestros tutores están subiendo el nivel cada vez más con ensayos, o sea, que la oportunidad que tenéis en el instituto es una pasada, es alucinante. Deciros que eso para gente que tenemos formación, que os podemos seguir sin ningún problema, resulta muy interesante y de mucha calidad. Y en tu caso, sobre todo, no es una pregunta, solo decirte que a mí me pareció muy interesante que hayas enfocado la serotonina, que la tenemos como un compuesto de la felicidad, igual que la dopamina y demás, y que nos hayas mostrado también aspectos amplios que yo, por ejemplo, no conocía, o curiosidades como que el 90% de la serotonina se encuentra en el estómago, que yo, por ejemplo, lo desconozco totalmente, y me parece pues muy interesante dar esos puntos, ¿no? Por eso también se dice que los intestinos son como el segundo cerebro, sí, porque ahí como se encuentra normalmente la mayor parte de la serotonina y tal. Entonces, he imaginado que de ahí venía todo eso, pero lo desconocí y me parece muy interesante. Y bueno, también, esto es un poco más curiosidad, pero hay frases como, por ejemplo, hay mucha química entre nosotros cuando tal, o por ejemplo que esto es un poco más aparte, hay el chocolate como que influyen hormonas del amor. Sí que es verdad, ya que el chocolate puede producir un poco adicción amorosa, y lo de que hay mucha química entre nosotros también es verdad, puesto que todas nuestras emociones en sí son compuestos químicos que actúan entre sí dependiendo de qué momentos hay algunos o hay otros. Pues, si no hay preguntas, con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias.